Yo he escuchado muchísimo acerca de las reliquias sagradas. ¿Qué onda con este concepto? ¿Existen? ¿No existen? ¿Por qué las consagran? ¿Por qué las remiten al tema sagrado? Jesús, que nace en ese contexto, a partir de él se cree todo este culto que hay desde los inicios del cristianismo hasta la fecha en torno a las reliquias. Él tiene una visión, una especie de sueño, una premonición en la cual ve una cruz luminosa en el cielo y las palabras: en mi signo vencerás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas, el podcast que trata de informarte, pero sobre todo de que aprendas de nuestros invitados. El día de hoy tengo una invitada especial, ya la habían conocido aquí, y hemos tenido ciertos temas que quedaron al aire, pero hoy vamos a tratar de desdeñar un tema que por demás es misterioso, curioso, y creo que más de una persona se ha preguntado qué esconde el Vaticano en cuestión a las reliquias sagradas. Con ustedes, Lourdes Gómez. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias por invitarme, amigo. Amiga, yo privilegiado porque tu conocimiento es tan vasto, eres una enciclopedia en todos los temas, pero creo que en este tema, híjole, es tu mero mole. Es verdad que me gusta mucho leer y si hay algo de lo que me siento orgullosa es que leo mucho. Entonces, como me apasionan estas temáticas, bueno, pues he atesorado muchos datos, tanto viajando como leyendo, que no deja de ser un viaje más de la mente. Y háganle caso a Lourdes Gómez, la lectura restaura neuronas, así es que pónganse al tiro y pónganse a leer. Oye, amiga, a ver, básica pregunta. Yo he escuchado muchísimo acerca de las reliquias sagradas. ¿Qué onda con este concepto? ¿Existen? ¿No existen? ¿Por qué las consagran? ¿Por qué las remiten al tema sagrado? Es un tema muy intrínseco a la Iglesia Católica, pero está presente en diferentes religiones del mundo. También es cierto que la cultura de la que venía Jesús de Nazaret, la judía, no es de este tema de las reliquias. De hecho, para ellos el tema del líquido vital es un tema totalmente antihigiénico, totalmente antirreligioso, por así decirlo, y no sacralizan nada de ese tipo. Hasta tienen una alimentación especial, kosher, donde los alimentos no deben ser tocados por el líquido vital. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a chefs que son especialistas en kosher y he visto cómo trabajan los alimentos de modo que los purifican de forma que no toquen ese líquido no tan importante para la vida. Entonces, desde ese punto de vista no tendría sentido que Jesús, que nace en ese contexto, a partir de él se cree todo este culto que hay desde los inicios del cristianismo hasta la fecha en torno a las reliquias. Entonces vamos a explicar, si te parece, paso a paso cuál es la historia y cómo se da la existencia de estas piezas. Todo empieza principalmente a partir del siglo IV. Esta es la época en la que la Iglesia como tal sale del ostracismo, sale de las catacumbas y pues hay un emperador, Constantino, en el Imperio Romano, que promulga un edicto que se llama el Edicto de Milán. Un edicto que lo que hace es dar, pues cabida a cualquier religión, no solo el culto que hasta ese momento era oficial en el Imperio Romano. Y entre las religiones como tal que se hicieron oficiales, pues estaba el catolicismo, el cristianismo. Esto lo hace Constantino en el 311 porque él tiene una visión, una especie de sueño, una premonición en la cual ve una cruz luminosa en el cielo y las palabras: en mi signo vencerás. En esos momentos pues se da cuenta de que poniéndose del lado del cristianismo, de los seguidores de Jesús hasta ese momento perseguidos por su imperio, pues le podía ir bien, y por eso promulga ese edicto para que ya no sea perseguido este tipo de culto. A ello hay que sumar que la madre de Constantino, Santa Elena, era una ferviente devota y seguidora de Jesucristo. Y cuando su hijo hace público el culto, ya no lo prohíbe,
ella lleva a cabo un viaje a Tierra Santa. Su objetivo era localizar el lugar exacto en el que se había producido la crucifixión de Jesús y buscar cualquier prueba de su existencia para resguardarla. Es Santa Elena, que a menudo se la representa pues como abrazada a la cruz, la persona que hace que se inicie este intenso interés por lo que llamamos reliquias. Son objetos relacionados con los santos y mártires de la Iglesia, ya sea que los hayan tocado, que se lo hayan puesto, ropas, o los más importantes, que sean partes de su cuerpo. Entonces, siglo IV es el momento determinante para el nacimiento de las reliquias. Deja de estar prohibida la religión y entonces empezamos a sacar los restos de los mártires, de las personas que en esos primeros siglos de existencia de la Iglesia habían sido masacradas. Y entre todas esas reliquias, que hay diferentes grados, digamos, de importancia, las más importantes son las de Jesús de Nazaret, y es Santa Elena quien trata de rescatarlas y de restaurarlas. Entonces, ¿por qué? Porque tenían ellos ya entonces, y se sigue manteniendo hasta la fecha, la consideración de que tocar y rezar ante pues una pieza, un objeto, un resto de una persona santa puede hacer que la divinidad nos escuche antes, puede acelerar el proceso del milagro, y ese es el motivo por el que a la fecha las personas oran ante las reliquias, porque creen que es más fácil alcanzar la petición que han hecho que si lo haces sin que haya presencia de estas piezas. La vinculación estrecha con esa persona que es creada por Dios, bueno, o el Hijo de Dios. Yo quiero mencionarlo de esta manera, posiblemente también como una reafirmación de lo que sucedió, ¿no? Como una especie de constancia también. Sí, decir esto pasó de verdad y es una prueba de la existencia de esa persona. Y en base a eso, como digo, hay toda una escala de importancia de reliquias. También hubo otro punto importante que llevó al descrédito de estas piezas, el hecho de que hubo un momento de la historia en el que la llamada consagración del altar, que es algo básico que ocurre en todas las iglesias del mundo, o sea, tú construyes la iglesia, pero esto es la casa de Dios, no lo es hasta que el altar, el lugar donde se va a celebrar la Eucaristía, este sacramento tan importante instaurado supuestamente por Jesús, según la tradición bíblica en la última cena, hasta que no esté consagrado, esto no es un templo. Y de hecho, cuando se profana, cuando alguien roba, y también me ha tocado como periodista cubrir este tipo de noticias, si alguien roba en el sagrario, se lleva hostias consagradas, roba algo del altar, se rompe esa sacralidad y hay que hacer un desagravio y nuevamente un ritual, porque ya no es espacio sagrado. Entonces, la consagración del altar conlleva diferentes pasos. El obispo, el sacerdote, tiene que hacer unos rezos especiales, tiene que manchar la piedra del altar con aceite, digamos, bendito, con agua bendita, pero tiene que haber una reliquia escondida en el altar. Tiene que haber como un huequito, una urnita, y ahí ponerle una reliquia para que el altar quede consagrado. Entonces, multipliquemos las iglesias en el mundo y las reliquias no salen las cuentas. Exacto. A ver, ese es a donde quería llegar, Lourdes. Se dice que se guardan astillas, por ejemplo, ¿no? Se dice que se guardan astillas de la cruz, ojo, hablando de la crucifixión, ¿no? Se dice que se guardan... por ejemplo, la vela de la Verónica, la lanza de Longinos, el Santo Grial, la copa de la última cena. Incluso hay personas, no sé si está real, pero lágrimas. Suspiros de la Virgen en un frasco, leche materna, ¿no? De la Virgen María, o el Santo Prepucio es otro de Jesús de Nazaret. Que dices, a ver, espérame, ¿cómo? Sí, son como vestigios pequeños, o que sean, como tú acabas de decir, cuántas iglesias existen y cada iglesia debería tener ya la iglesia, o es nada más una cuestión de
un régimen ahí que nadie lo respeta, no sé. Bueno, pues en un principio sí se respeta y prácticamente todos los templos tienen al menos una reliquia. Si lo vemos desde el punto negativo, efectivamente, bueno, pues hay muchas reliquias falsas. La mayoría de ellas lo serían. De hecho, hay páginas en internet, uno entra en las redes sociales, en grupos y páginas web especializadas en reliquias y puedes comprar reliquias. Claro. Las venden y de hecho hace un par de semanas la Iglesia sacaba un comunicado diciendo que mucho cuidado ante toda la situación que se ha producido en el Vaticano en las últimas semanas del fallecimiento del Papa Francisco y el inicio de un nuevo papado. Ahí han aprovechado mucho el fervor nuevamente o que el mundo esté todo volteado hacia el Vaticano para nuevamente poner en circulación reliquias y vender este tipo de piezas. Entonces, esa sería la parte negativa. Ahora bien, también en la parte positiva tengo que decir que hay muchas reliquias por contacto. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo acceso a la sábana santa de Turín, que se conserva en Italia y que es la reliquia de reliquias, la más importante del mundo, y tengo un paño de lino y lo deposito sobre la sábana santa, rezo, o sea, está tocando la sábana santa, ya tendría una llamada reliquia por contacto. Okay. Es una pieza que ha estado en contacto con el original, entonces esa pieza de lino la hacemos trocitos y ahí tenemos cientos de reliquias y son reales, solo que de segundo o tercer nivel, no son de primer nivel, que serían partes de cuerpos de santos o reliquias relacionadas con Jesús de Nazaret. Es decir, sí cabría la posibilidad de este asunto también de consagración por medio de la fe, es lo que estoy escuchando. Simplemente el contacto de de una manta con una reliquia. El caso es que tengas el acceso a la sábana de Turín, ¿no? Evidentemente. Ya es un asunto prohibidísimo, sí, pero claro, pues a un nivel menor se siguen fabricando reliquias. Incluso aquí en México, yo que soy, bueno, pues muy guadalupana y me gusta mucho el arte guadalupano, te encuentras con muchos cuadros, retratos de la Virgen de Guadalupe que es fiel copia de la original, en contacto con la original, o sea, solamente con que el cuadro ese lo peguen, ¿no? Un segundo cerca de la Virgen real, pues ya tendríamos prácticamente una reliquia. Ya tienes una reliquia para tu casa. A ver, ¿de dónde nace el poder? Yo entiendo el concepto de el santo o la representación del dogma, pero ¿de dónde nace el poder? Por ejemplo, yo escuchaba al mismísimo Guillermo Barba, lo aludo mucho porque tengo el gusto de conocerle, y él me decía que podrías consagrar un crucifijo con agua bendita para hacer un ejercicio de un exorcismo, aunque no tuvieses tú la preparación de hacerlo, simplemente la fe, ¿no? Pues se tiene la creencia de que las reliquias obran milagros y no nos tenemos que ir al siglo IV, ocurren en nuestro tiempo. Te voy a poner un ejemplo muy claro: el santo millennial, el influencer de Dios, el patrón de las redes sociales, el joven Carlo Acutis, que iba a ser canonizado por el Vaticano pues en este mes de abril de este año, pero el fallecimiento del Papa Francisco frustró la canonización porque iba a ser en esos días. Pero es un hecho que está toda la investigación eclesiástica por parte de la Iglesia realizada, y a Carlo Acutis se le han aprobado 2 milagros médicos en nuestro tiempo. Uno de ellos a un niño brasileño, porque es muy importante, si quieres te doy el contexto. Carlo Acutis es un joven adolescente que desde pequeño manifestó un gran interés por la Eucaristía. Sus padres no eran religiosos, aún así pues hablaron con un sacerdote, interrogaron al niño, vieron que a pesar de que todavía no tenía la edad para hacer la primera comunión, manifestaba un interés sincero, y él hace la comunión, y desde ese día hasta el último día de su vida, Carlo tomó la comunión y decía que era una autopista con destino al cielo. Era un niño, bueno, pues que mientras sus padres pensaban que en su tiempo libre estaba pues con sus amigos como cualquier joven, a Carlo le da una enfermedad fulminante, una leucemia que le lleva a la tumba en su adolescencia.
y resulta que sus padres descubren en el velorio a un montón de desconocidos en el velorio de su hijo y decían, pero ¿quiénes son estas personas? Había personas en situación de calle, había gente súper mayor, había jóvenes. Todos eran personas que habían sido ayudadas por Carlo mientras sus padres pensaban que estaba pues de fiesta con sus amigos. Se iba a comedores sociales, se iba a lugares donde recogen ancianos, es decir, todo lo hacía por el prójimo. Y ahí es donde empezó su fama de santidad. Junto con esto, también como cualquier joven era amante de pues, las redes sociales, el internet, y aprovechó sus conocimientos de programación para hacer una página web de milagros eucarísticos y apariciones marianas. Su familia le llevó por diferentes partes del mundo a conocer lugares de apariciones marianas y él armó una página web. Esa exposición de Carlo ha dado la vuelta al mundo y por eso se le considera el patrón de internet, y los jóvenes católicos cerca de su compu o en la funda de su celular traen una foto para proteger sus equipos y su trabajo en la red por Carlo. Entonces, cuando sus padres observan esto y la iglesia observa esto, bueno, pues deciden sacar reliquias de Carlo Acutis. Sus padres están de acuerdo y se extraen, hay cabello de Carlo y está el corazón de Carlo Acutis en un relicario. Hay diferentes reliquias de Carlo viajando por el mundo, hay custodios de esas reliquias que las llevan a diferentes parroquias. Nosotros en Colombia, mi esposo Johanan y yo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los custodios, nos enseñó el relicario con las reliquias de Carlo y nos regaló una reliquia real de Carlo, que es un trozo de su camisa que tenemos, y yo siempre estoy bendiciendo nuestros equipos y todo lo que tenemos con Carlo. Y una de sus reliquias de Carlo llegó hasta Brasil. Y en una misa que estaban las reliquias de Carlo Acutis presentes, un niño con una enfermedad grave del hígado, hepática, junto con su abuelo, pide ante la reliquia que por favor le ayude a sanar. Y el niño estaba en una situación grave porque vomitaba a diario líquido vital, no le quedaba mucho tiempo. Y desde que estuvo frente a la reliquia, los vómitos desaparecieron y bueno, pues se curó de forma inexplicable. Ese milagro obrado en este niño brasileño en presencia de una reliquia de Carlo Acutis, tras la investigación médica a nivel de diócesis y después pues a nivel de Brasil, pasa el expediente al Vaticano, los médicos revisan y aprueban que todo está conforme a derecho y se le aprueba un primer milagro a Carlo Acutis que lleva a la beatificación. Hoy día ya es beato Carlo Acutis. Después de eso, una joven de Costa Rica tiene un accidente grave en bicicleta, pierde masa cerebral, una situación irreversible. La mamá de ella se va a la tumba de Carlo Acutis, donde está su cuerpo incorrupto, en Asís, en Italia, pide ante el cuerpo reliquia de Carlo Acutis y la joven despierta y se recupera. Ese milagro es el que ha llevado a la canonización de Carlo Acutis. Ya va a ser santo, repito, que es cuestión de meses porque pues se ha suspendido la celebración oficial por el fallecimiento del Papa, el cónclave también, pero ¿no? está aprobado. Entonces, repito, 2 milagros de nuestro tiempo aprobados por el Vaticano en presencia de una reliquia. Es decir, una reliquia se le atribuye a ya sea una persona, a un objeto que hace un milagro. Es una intercesión, una pieza que intercede por el milagro por el que se está pidiendo. En evidencia sí tiene que ser como muy palpable, como lo que acabas de mencionar. Hay todo un proceso para aprobación de, digamos, las beatificaciones y las canonizaciones, y es riguroso porque durante el papado de Juan Pablo II, Juan Pablo en este sentido, el Papa Juan Pablo, pues disparó las beatificaciones y las canonizaciones, y hubo un llamado por parte de las instituciones vaticanas que investigan esto a rigor en cuanto a las aprobaciones. Desde ese momento, instituciones como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe o el de las Causas para los Santos, que en concreto es el que lleva este tipo de casos, lo que pide es que primero se investigue a nivel de diócesis y de parroquia. El obispo tiene que hacer toda una investigación
investigación, cuando una persona llega y dice, se me ha probado un milagro médico, y yo he hablado con personas a las que se les ha probado un milagro, por ejemplo, una mujer llamada Celina, que tenía una enfermedad gravísima en la boca, tenía de hecho un agujero en el paladar por su enfermedad y se cerró de forma inexplicable, y entonces cuando ella va a su diócesis y explica esto, se arma por parte del obispo un tribunal médico. Está compuesto tanto por médicos como por psicólogos, psiquiatras, teólogos e historiadores incluso. Una vez que se revisa el parte médico y se cumplen pues normas como que sea un milagro repentino, permanente e irreversible, es decir, que no pueda ir para atrás la enfermedad y que no se haya experimentado con ningún medicamento nuevo, ni haya habido intercesión de medicamentos, si eso se demuestra, es aprobado, y entonces le preguntan ¿a quién se oró? ¿A quién se rezó? Y esa es la persona a la que se promueve en el Vaticano para, en primer paso, venerable, en segundo paso, beatificación, y 2 milagros aprobados, canonización. Llega el material al Vaticano, se vuelve a revisar médicamente, y si se aprueba el expediente se pone en manos del Santo Padre. Es el Papa quien tiene la última palabra sobre si una persona se convierte en beata o en santa. En este caso, por eso está en receso el caso que acabas de comentar. Francisco ya lo aprobó, dejó el documento escrito un año antes de que fuera a celebrarse la canonización prevista para finales de abril, pero el fallecimiento frustró la celebración, pero está aprobado como tal el expediente, y pues es cuestión de días que sea santo, y es un santo joven, un adolescente de nuestro tiempo, el influencer de Dios, y sus reliquias están viajando por el mundo y haciendo que muchos jóvenes, bueno, pues vuelvan a la religión a través de su ejemplo. Que justamente es como la parte fundamental de hacer beato a alguien, ¿no? O sea, que sí también influye sobre las masas, ¿no? Me imagino sí, un tanto eso también, ¿no? También influye la incorruptibilidad del cuerpo. Eso también me impresionó mucho que dijiste, porque a ver, una cosa es que haya hecho estos portentosos milagros, y otra cosa es que su cuerpo, o sea, sea incorrupto. Es para que lo entiendan, es que no se hace el proceso de putrefacción. Así es, lo voy a explicar porque hay mucho desconocimiento. Por favor. La incorruptibilidad cadavérica es una característica que se asocia a los santos, un fenómeno paranormal que se produce a menudo en personas consideradas santas, y no tiene que ver con el lugar en el que esas personas se entierran, porque muchos me dicen, es que estáis confundidos y es una, momificación natural. Totalmente incierto. Hay cuerpos incorruptos de santos. Vamos a ver, para que empiece la corrupción de un cadáver se tiene que dar humedad y presencia de bacterias. Sí. Y en el caso de los santos paranormales, como yo los llamo, que tienen cuerpos incorruptos, yo conozco casos de monjas en Francia con el cuerpo incorrupto en lugares superhúmedos, hasta el punto de que décadas después abren el féretro y de la humedad el hábito no existe ya, está podrido, deshecho, el cuerpo está perfecto. Eso es un milagro forense inexplicable. Entonces, no estamos hablando de la condición de tierra o de humedad del lugar en el que estamos hablando de algo que ocurre independientemente de las condiciones climáticas. ¿Qué ocurre? Que se interrumpe el proceso natural de descomposición del cuerpo y el cuerpo se conserva. ¿Eso significa que el cuerpo se conserva idéntico a como estamos tú y yo? No, también hay mucho mito. Sí, claro. Todos los cuerpos incorruptos que vemos tienen una máscara de cera encima. En el caso de Carlo Acutis es una máscara de látex, súper bien lograda, porque parece su rostro y que él está dormido. Pero ¿por qué decimos entonces cuerpo incorrupto? Porque se conservan todos los tejidos, se conservan los músculos, se conservan las capas de piel y se conservan los órganos. Eso no quiere decir que su cara esté igual. Normal, su cara cambia de coloración. Hay un caso muy complejo, el caso de la vidente de Lourdes, Bernadette Soubirous, cuyo cuerpo está incorrupto, y la gente ve la foto y dice, Dios mío, es que está igual. Vamos a ver, es una
fina máscara de cera. ¿Por qué? Porque cuando abrieron el féretro décadas después para comprobar el estado de su cuerpo, efectivamente estaba perfecto, pero a los minutos al contacto con el aire se empezó a ennegrecer, se puso negro. Además, las monjitas lavaron el cuerpo. Okay. La presencia del agua y el jabón hizo que él pues sufriera un poco de cambio. Entonces, son incorruptos porque conservan los tejidos, pero su rostro no está igual. En el caso de Carlo Acutis se conserva el cuerpo, pero ojo, lo que vemos es una máscara de látex. Que al final del día pues estás hablando de un cadáver, por eso la expresión es cadavérico. De hecho, la única que no se ha mostrado sin máscara, digamos, de cera o de látex, que es Santa Teresa de Ávila. Cuando yo lo he compartido en redes sociales, porque precisamente el año pasado la Iglesia aperturó nuevamente su cuerpo para comprobar si seguía incorrupto después de siglos, y seguía incorrupto, pero como no tiene la, digamos, máscara mortuoria, se ve, bueno, pues muy deteriorado, y la gente dice, ¿por qué lo muestra? Para que veáis que está incorrupto, pero que así sí, es. Y eso es algo bien importante que creo que no comentamos, Lourdes. ¿Cuánto tiempo se puede considerar un cuerpo incorrupto? Pues depende, la Iglesia va haciendo observaciones, pues cada ciertas décadas o cada ciertos siglos se arma un tribunal de médicos y se abre pues para ver cómo está. En el caso de Santa Teresa de Ávila, porque digamos que no es un relicario o un ataúd abierto, de hecho tiene 3 llaves. Y solo digamos que las 3 personas que tienen las llaves lo pueden abrir a la vez. Claro. Una llave está en el Vaticano, otra está en poder, bueno, pues de la congregación en España y del lugar en el que se albergan los restos. Entonces, el año pasado, se hizo comprobación. Se trajeron las 3 llaves, los médicos certificaron, hicieron un estudio científico del estado de los restos. En el caso de Carlo Acutis, por ejemplo, se descubrió porque al principio fue enterrado en un lugar determinado por sus padres, en Asís, que es el lugar donde él quería ser enterrado por tener un fuerte vínculo con el ejemplo de San Francisco de Asís, pero cuando ya empezó la fama de santidad, decidieron exponer su cuerpo para que los fieles les fuera fácil rezar ante él en un relicario abierto, acristalado, donde se ve el cuerpo de Carlo. De hecho, es impactante porque si uno se imagina ir a ver a un santo, y te imaginas un santo con un hábito antiguo, ves a un joven con una chamarra roja y un pants de mezclilla. Como cualquier joven que nos está viendo ahorita. Y eso es súper mega impresionante. Es un santo millennial de nuestro tiempo. Entonces, pues cuando habitúan el cuerpo, lo preparan para exponerlo, es cuando se dan cuenta de que está incorrupto. Ahora bien, hay que ir observando, y se conservan centenares de cuerpos incorruptos en toda la santidad. Por ejemplo, el del Padre Pío también se expone en San Giovanni Rotondo y es súper visitado. Yo he visto también y he investigado cuando quise exponer el tema con Lourdes Gómez, justo porque me impresionaba a mí que extremidades del cuerpo. Sí. Huesos, mucha gente pies, me dice todo. Es que es una profanación del cuerpo del santo, porque hacen eso. A ver, es impactante porque, por ejemplo, en el caso de Santa Teresa de Ávila, sí que es verdad que hay una mano suya separada del cuerpo, que ahora es cuando ya, bueno, pues la Iglesia ya ve pues que es algo muy fuerte y ya están tratando de llevar ese relicario con la mano cerca del cuerpo. Una falange, porque el sacerdote que hizo la reliquia se quedó, ¿no?, con un trozo de dedo. Entonces, cosas muy fuertes. Yo entiendo esa parte. Ahora bien, también hay que ser consecuente con los actos de una persona. Las mismas personas que se echan las manos a la cabeza porque hay reliquias y porque se ha separado partes del cuerpo, tiene que aceptar que, por ejemplo, en el caso de Carlo Acutis, su familia lo ha aceptado porque esas piezas están pues siendo veneradas por personas de todo el mundo y les está llevando la fe. Y también las mismas personas que se echan las manos a la cabeza aceptan perfectamente que el doctor Simi traiga las reliquias de San Judas Tadeo a México y que sigan peregrinando después de más de 6 meses con filas de millones de personas esperando y custodiadas las reliquias por policías y militares, porque corren el riesgo de ser robadas. Claro, o sea, al final del día la doble cara, claro, ¿no? O sea, nos sorprendemos, pero rasero, nos encanta ver ese tipo de piezas, y esa es la verdad.
¿quién podría? Bueno, yo por ejemplo, yo tuve una experiencia muy particular con una investigación que tuvimos de la hostia que sangró, que pues, tiene una controversia ahí rara con la propia iglesia, pero sí, determinantemente nosotros vimos las actas firmadas por Juan Pablo II. Juan Pablo II determinó que era una reliquia sagrada y luego ya después la quiso obtener. Ojo, se la solicita voluntariamente a fuerzas al vicario. Esa es lo que es la versión de ellos, ¿no? La versión del monseñor. Y el monseñor le dije, no, espérate, pues tenemos la sagrada Virgen de Guadalupe, tenemos ya la hostia sangrante, ¿no? Entonces ahí hubo un dimes y diretes. Perdón, ya sé que ya traes a punto lo que me vas a decir, pero algo que sí me impresionó mucho fue Juan Pablo II primero firma, dice, sí es reliquia sagrada, pero tiene que ser reliquia sagrada del Vaticano, porque ustedes ya tienen la Virgen de Guadalupe. Eso es lo que dicen ellos, ¿eh? Sí, hay mucho de eso también, ¿no? Hay muchas peleas por las reliquias. Yo he asistido en primera persona a las peleas sobre el Santo Grial. La copa que supuestamente Jesús utilizó durante la última cena. Hay santos griales en toda la cristiandad. Los ingleses, los británicos han tratado de que los suyos son los reales y que están asociados con José de Arimatea. Tenemos hasta un santo grial en el MoMA de Nueva York, que la gente vaya a visitarlo. Ahora bien, de todos esos griales, solo hay 2 que resisten las pruebas arqueológicas y científicas y que están datados como contemporáneos a Jesucristo, y los 2 están en España. Uno está en la Catedral de Valencia y otro está en la Real Colegiata de San Isidoro de León. ¿No sabes qué peleas hay entre León y Valencia por el turismo? Porque hay toda una ruta del Grial por Valencia y una ruta del Grial por León. Por supuesto. Entonces las peleas son muy heavy, y en cuanto al querer conservar las reliquias, no solo la Iglesia, determinadas monarquías y determinados gobernantes que han intentado por todos los medios hacerse con esas piezas en la creencia de que el poder que tienen estas piezas y que irradian va a hacer que ellos se conserven en su puesto. El caso más notorio es Hitler, que llevó a expediciones tanto al monasterio de Montserrat para buscar el Grial como por toda Europa en busca de la lanza de Longinos y en busca de otro tipo de piezas, o el caso de Franco en España. El dictador Franco estaba obsesionado con la mano de Santa Teresa de Ávila. Es muy famoso porque el relicario donde se conserva la mano se parece y creemos que inspira al guante de Thanos de la famosa saga de Marvel, es idéntico. Él lo tenía en su buró, la mano de Santa Teresa. Se levantaba y agarraba la mano incorrupta de Santa Teresa y la quitaba del buró y la ponía en su escritorio, y así toda la vida, porque él creía que le protegía de ser derrocado del poder. Y cuando fallece Franco, lo primero que hace la Iglesia es decir, la mano de Santa Teresa, y la familia entrega la mano incorrupta a la Iglesia porque Franco no la quiso devolver a la Iglesia por superstición en toda su vida. Creía que le traía baraka. Franco luchó y participó en guerras africanas. Él estuvo destinado en Marruecos y allí se relacionó mucho con la santería árabe, con las pitonisas y las sacerdotisas que allí conoció, y él conoció allí el concepto de baraka, en árabe suerte. Una persona que siempre le sale todo bien, una persona que pues tiene suerte, allí dicen tiene baraka, y él creía que la mano de Santa Teresa él le daba el baraka y no quería perderla. Muchos de estos grandes poderosos sienten que, por ejemplo, lo acabas de mencionar, no lo dije yo, lo dijo ella. Bueno, no vamos a banear, amiga. Pero este loco que sabemos de la historia de Alemania, pues tenía esa necesidad de tener un vestigio o un arma, por ejemplo, en el caso de la lanza. ¿Por qué? ¿Por poder? ¿O justo por el simbolismo de ir en contra de los judíos? Por
digamos, básicamente el poder que representan las reliquias. Las reliquias son objetos de poder, ya sea porque han sido tocados o están relacionados con Jesús de Nazaret, o porque simplemente la gente cree que obra milagros, y ocurre. Acabamos de poner el ejemplo de Carlo Acutis. Entonces, las personas poderosas son supersticiosas. Una vez que llegan al poder, no quieren perderlo, se aferran a él, y es cuando empieza su interés en el ocultismo. Ocurre en el crimen organizado y ocurre también, digamos, que en la política oficial. Estas personas piden este tipo de piezas y ocurre cada día, y muchas veces son noticias que pasan desapercibidas. El verano pasado, yo, fíjate que fue una noticia que no trascendió casi en español, sí semanas después, mi familia, por el trabajo que tienen en el ámbito policial y militar, tienen acceso a pues alertas de Interpol. Y recuerdo que un familiar mío el verano pasado me dice, pues creo que esto te interesa, y me enseña un reporte que habían mandado de Interpol a todas las policías europeas de una espada clavada en la roca que había sido robada en Rocamadour, en Francia. Una espada medieval que la tradición asocia con Carlomagno y pues todo ese tema de la caballería. Yo di la noticia en mis redes sociales, dije, mira, lo voy a decir porque ya se ha publicado en francés. Yo estuve traduciendo en Google, yo no sé francés, pero yo ponía la espada y estuve actualizando hasta que vi que efectivamente los periódicos franceses hablan del tema. Todavía no había trascendido en español, nadie sabía, pero yo publico la nota, digo, mira, ha trascendido en Francia, claro. ¿Qué ha pasado esto? ¿Y esto por qué pasa? Porque sí, señores, hay personas que pagan por robar este tipo de piezas y conservarlas. Y me dijeron que yo estaba equivocada, que era una réplica. Y yo no podía decir, no es una réplica porque yo he visto el reporte de Interpol. Y si es una réplica, no hay un reporte. Y en el reporte de Interpol que yo tengo acceso, ponía el valor estimado de la pieza. Claro. Eran millones de euros. Pero no era un valor económico. La pieza fue robada por un tema de poder. Porque la persona que la robó quiere conservar algo, ¿no? Entonces, claro que cuando hablamos de reliquias no solo entra la parte económica y el valor monetario de esas piezas, entra el que tú conserves algo que supuestamente te ayuda a ti a tener esa suerte y a tener, digamos, a la divinidad de tu parte. La representación del mismo poder, amiga. Al final del día, yo creo que ni siquiera ellos se imaginan, porque deben ser mucha gente muy poderosa y con recursos ilimitados, ¿no? Porque no, en el mercado hay un mercado negro para reliquias sagradas, me queda claro. Totalmente. Como lo hablabas en otra ocasión de las hostias, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Grial de León, hasta el año 2014 solamente estaba aceptado científicamente el de Valencia y está súper protegido con las medidas de seguridad necesarias en la Catedral de Valencia por parte del Cabildo Catedralicio. Ahora bien, cuando se publica la investigación científica a través del libro Los Reyes del Grial, que demuestra que el hasta entonces conocido como Cáliz de Doña Urraca, el Grial de León, era una pieza relacionada con Jesús de Nazaret y además tan antigua como Jesús, pues entonces no tenía las protecciones necesarias. Recuerdo que yo ya estaba escribiendo un reportaje sobre esa pieza y cuando solicito acudir al museo para que me la muestren porque necesitaba fotos para ilustrar el reportaje que yo iba a publicar en la revista Más Allá de la Ciencia, me dicen, pues te tienes que venir de noche porque no está en exposición, ya a puerta cerrada, porque se está preparando todo para que la pieza no sea robada. Claro. Y de noche, como si fuéramos delincuentes, a puerta cerrada para hacer las fotos por miedo a que alguien dijera, oye, es la copa de Jesús, esta copa es para mí, ¿sabes? Entras al museo, apenas la noticia acaba de saltar, todavía no están las medidas de seguridad necesarias y son piezas muy codiciadas. Sobre todo incluso por ladrones profesionales. De verdad, uno escucha eso y diría, pues es una película, ¿no? O sea, no, tú no ves lo esto es. En la televisión, en alguna plataforma digital, pero existe. Y fíjate hasta qué punto tiene valor que siempre si hay un gran incendio o una gran tragedia al interior de un templo importante,
lo primero que se va a salvar no es la estatua de la Virgen o el crucificado, es la reliquia que haya. Y pongo un ejemplo muy notable: incendio en Notre Dame. Lo primero que sacaron los bomberos, dijeron, o sea, que se caiga todo, pero hay que sacar la corona de espinas, que es la pieza más importante de la catedral, y es lo primero que sacaron los bomberos. ¿Y es completa la pieza de Notre Dame? Porque me queda claro que sí, muy custodiada estaba. Hay espinas supuestamente de la corona en diferentes puntos de la cristiandad. Yo he visitado una que se guarda en clausura, en un convento de clausura, en las hermanas, las religiosas clarisas de Mula. Esto es en el Levante español. Yo descubrí esta historia fascinante de que en poder de estas monjas había una reliquia que en su momento había llegado pues, por parte de la monarquía española, y ellas conservaban una espina de la corona. Y es fascinante porque ellas la tenían durante la Guerra Civil Española, que fue una época en la que la parte, digamos, roja, así se decía en España, o republicana, había pues ciertas personas que aprovecharon para atacar, destruir cristos y destruir reliquias. Entonces este convento fue desacralizado porque fue atacado por estas personas. ¿Y qué es lo que salvan las hermanas? No trataron de salvar nada económico, se escondieron en su ropa interior la espina, trataron de sacarla y era lo único que les interesaba salvar vuelvo a repetir, el poder de las reliquias. Cuando consiguen que la revisan los milicianos y ven que no tienen nada de valor, váyanse a donde se tengan que ir. Y la casa donde llegaron, lo primero que hacen es cavar un hoyo en la pared y emparedar la espina. Estuvo emparedada toda la guerra civil. Cuando ya vieron que era seguro, la rescatan. Entonces hay varias espinas por toda la cristiandad, pero lo que es la corona, donde se conserva es en Notre Dame. Vino desde Constantinopla, al principio estaba en Estambul, es vendida a Francia y se arma toda una procesión oficial para recibir la reliquia. Desde entonces se conserva en Notre Dame, tiene una especie de, digamos, es como un círculo, son ramitas, y ahí se conserva en Notre Dame, y fue lo primero que se sacó del incendio. También he podido ver otra Santa Espina este verano en Francia, es decir, hay en Toulouse diferentes espinas, pero lo que es la corona se conserva como tal en Notre Dame, y a la fecha siguen teniendo mucha protección porque la gente trata de, si pudiera acceder y tocarla como tal, se llevan pedazos. Es el caso de una reliquia única en toda la cristiandad como el Sagrado Mantel de la Última Cena. Que justo es donde te quería preguntar. Yo tengo una lista medio grande de reliquias que también, honestamente, sí se me hacían como que, por ejemplo, los pañales de Jesús. Sí. Ahorita platícame lo del Sagrado Mantel, y ahorita te pregunto de las que yo encontré y tú me dices si son reales o no. Bueno, pues el Sagrado Mantel es una pieza fascinante que se conserva en la Catedral de Coria, en Extremadura, en España, que es de donde yo soy. Y bueno, pues la tradición cuenta que los templarios, durante su ida hacia Portugal, cuando empieza la persecución hacia la Orden del Temple, bueno, pues como mi comunidad Extremadura hace frontera con Portugal, antes de cruzar el reino, en determinados templos religiosos esconden reliquias, pensando, bueno, pues en quizá algún día recuperarlas. Y así es como llega a Coria una pieza que es considerada como el Sagrado Mantel que se usó en la Última Cena. Es curioso porque está datado por expertos en telas como contemporáneo a la época de Jesucristo, y además por el trazado oriental. Proviene de Tierra Santa. Tiene el mismo tipo de tejido, medidas y sarga que la sábana santa de Turín. Eso es un punto a favor importantísimo, porque en la Pascua judía se utilizaban dos manteles, el mantel propiamente dicho y el ritual, uno que iba por encima de los alimentos y que simbolizaba el recoger el maná que les enviaba Dios a los judíos para mantenerse en esa travesía del desierto desde Egipto a la tierra prometida. Entonces incluso los investigadores que los
años 70, los de la NASA y de la Universidad de Colorado, el equipo STARP, que investigó de manera oficial la sábana santa de Turín en los años 70, en concreto el profesor John Jackson de la Universidad de Colorado, pensaba que quizá la sábana santa era uno de los manteles de la última cena, que con tanta premura la muerte de Jesús, quizá agarraron lo primero que tenían a mano para cubrir su cuerpo, y que posiblemente por las medidas de la sábana santa podía ser un mantel. Y decía John Jackson, si esto es un mantel y estoy en lo cierto, en algún lugar del mundo tiene que haber otra tela parecida, y la encuentran, tiene las mismas medidas, el mismo tipo de tejido y de trazado geométrico que la sábana santa. Eso sí, tiene figuras en índigo, en azul índigo a los lados, o sea, está más decorado, con lo cual posiblemente el mantel propiamente dicho es el que se conserva en Coria, y el que se ponía por encima posiblemente es la sábana santa, repito, según John Jackson de la Universidad de Colorado. Entonces esta pieza está en exposición en Coria, cualquiera que se acerque al Museo Catedralizo lo va a observar, es impresionante porque tú lo ves y dices, ¿cómo puede tener esta antigüedad? Esa es como la prueba carbono 14, ¿no? Que tendría, sí, pero sí está datado por los expertos en telas como pues de 2000 años de antigüedad. Y lo más importante, que hablemos del poder y del fervor. Me contaba Óscar, que es el director del museo y que es el custodio de esta pieza, que a la fecha, en secreto de confesión, hay personas que llegan hasta Coria a confesarse y que devuelven al padre de turno trocitos o hilos del mantel que sus familiares robaron cuando se exponía así, que los fieles lo podían tocar, le arrancaban, y a la fecha arrepentidos van pues a regresarlos, ¿no? Porque faltan pedazos del mantel. Que ese es prácticamente lo que se cierne en las reliquias, ¿no? El fervor, el arrepentimiento de haber sustraído algo, pero sobre todo el poder que tiene como tal esa reliquia. Quiero darte una lista que yo investigué a mi modo, queridísima amiga. Yo honestamente sí, yo sabía de ciertas reliquias. Uno, la lanza de Longinos. Otro, la corona de espinas. Otro, la sábana santa. Incluso hasta ciertas situaciones que aluden a la existencia de Jesús como humano. Es decir, huellas. Yo encontré desde huellas de Jesús. El santo prepucio, ¿no? El santo prepucio. Tenemos también, fíjate, yo de reliquias que he podido investigar para que veamos que no solamente es cristianas, incluso árabes. En el Museo Topkapi de Estambul yo he podido ver pelos de la barba del profeta Mahoma, también dientes de Buda, el bastón de mando de Moisés con el cual abrió las aguas del Mar Rojo, un brazo de San Juan Bautista, velo de la Virgen, leche materna de la Virgen María. Incluso he tenido la oportunidad de ver la columna de flagelación en Estambul, donde supuestamente Jesús apoyó sus manos para recibir los latigazos o un clavo de la cruz, que también está insertado dentro de esa columna de flagelación. Entonces hay millones de reliquias. O sea, no es exclusivo de Cristo. No, está presente también, por ejemplo, en el budismo, está presente también en el Islam. Hay huellas del pie del profeta Mahoma, se conservan sus sandalias, se conservan su espada, documentos que él firmó. Incluso, fíjate, a mí esta parte me fascina, poca gente lo sabe. Una de las reliquias más veneradas del mundo son supuestamente los huesos de los Reyes Magos. Sí. Se conservan en la Catedral de Colonia, en Alemania. Sí. Fíjate que me llamó mucho la atención. Yo dije, igual es parte de la imaginación de las personas, no sé. El heno del pesebre está, la cuna. La cuna. Fíjate, y esto está de actualidad. Exacto, trozos no de la cuna completa, sino trocitos de madera supuestamente de la cuna. Es muy curioso porque tiene un vínculo grande con el Papa Francisco, que en paz descanse, donde se ha enterrado el Papa Francisco por decisión propia, que es la Basílica Papal de Santa María la Mayor. En Roma se conserva los trocitos de la cuna del Niño Jesús en una capilla.
Se dice, y así lo puso en sus cartas San Ignacio de Loyola, que es el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas a la que pertenecía el Papa Francisco, que cuando él se hace sacerdote, la primera misa de San Ignacio de Loyola fue en Santa María la Mayor, un 25 de diciembre, ante la cuna, ante los restos de la cuna del pesebre del Niño Jesús. Por eso también el vínculo del Papa Francisco con este lugar, porque allí están los restos de la cuna. Híjole, amiga, está increíblemente vasto este tema. O, por ejemplo, otra reliquia súper fascinante son, pues ya no las pinturas, pero se dice las imágenes sobrenaturales de Jesús, realizadas no por mano humana, sino de forma sobrenatural. Está el Santo Rostro, que se expone una vez al año en Semana Santa, que es supuestamente un rostro sobrenatural de Jesús, que la tradición dice, uno es el velo de la Verónica, el velo con el que dice la tradición que hubo una mujer que limpió de sangre y sudor el rostro de Jesús de camino al Calvario. Fíjate que es una estación del Vía Crucis, presente en todas las iglesias del mundo, pues no aparece en la Biblia. Es una leyenda medieval. Y esa pieza está supuestamente en la capilla privada del Papa en el Palacio Apostólico Vaticano. Okay. Es el Santo Rostro. Unos dicen es el velo de la Verónica, repito, es una leyenda medieval, y otros dicen es el rostro de Edesa. Ese es el título que lleva. ¿Por qué? Sí. Porque la tradición dice que hubo un monarca en la actual Edesa, Turquía, el rey Abgar, que escucha de los milagros de Jesús y le envía una carta pidiéndole que vaya a su corte a sanarle. Y Jesús le escribe de vuelta una carta, esto lo cuenta el historiador Eusebio de Cesarea, y le dice: no puedo ir porque tengo mi misión, pero dichoso tú que has creído en mí sin haberme visto, cuando yo haya trascendido te enviaré a una persona para que te sane. Y que esa persona, ese apóstol Tadeo, llega supuestamente en la comitiva con un rostro, con una pintura no hecha por mano humana de Jesús, que actualmente es ese Santo Rostro, un rostro sobrenatural. Sí. Que lo mismo se dice de la Sábana Santa, que es un rostro no hecho por mano humana de Jesús. Sí, sí, claro. Y de hecho hay papas que cuando les han preguntado quién es el autor de la Sábana Santa han dicho una frase que es de mis favoritas, dice: pues es el dedo de Dios. Ok. Sí, es una psicoplastía, una psicoimagen que no está intervenida por dedos humanos ni nada. Es un milagro, al final del día. Y esa es la concepción del propio milagro de esas reliquias. Híjole, amiga, está extenso. Hablabas de los pañales, importantísimo. ¿De dónde sale eso? Eso sale de los evangelios apócrifos, esos textos que tienen la misma antigüedad que los evangelios de la Biblia, pero que no han sido aceptados por la Iglesia para que formen parte del canon oficial bíblico. Y en concreto hay un grupo de evangelios apócrifos que son los llamados evangelios de la infancia, y en esos evangelios de la infancia de Jesús se cuenta que cuando vienen los Reyes Magos a visitar, que nunca se dice que sean tres, no se dice que sean tres, se hablan de los Reyes Magos. De hecho hay tradiciones coptas que hablan de 12 Reyes Magos, que cuando llegan a visitar al niño Jesús, pues la Virgen y San José son pobres, no saben cómo corresponderle a los regalos que les han hecho, y que la Virgen María les entrega un pañal del niño Jesús como regalo, y que ellos lo ven como algo súper venerable, y cuando llegan a su tierra, cuentan los evangelios apócrifos, hacen todo un ritual de bendición del pañal y tratan de quemarlo, y sale el pañal intacto del fuego, y que entonces lo veneran muchísimo. De ahí, de los evangelios apócrifos, es de donde nace esa historia de los pañales. Yo pensé que sí era como algo más imaginación de la gente. Bueno, evidentemente sí hay ciertos temas, o cierto tiempo que no se conoce de Jesús, ¿no? Que se conoce nada más de 33 para adelante, sí. ¿O ese es un mito? No, sí se conoce, se conoce, y de hecho, bueno, pues hay un evangelio que apareció en Nag Hammadi, en Egipto, que es el evangelio de Tomás,
que es incluso unos 16 o 20 años anterior a los canónicos. O sea, estamos hablando de textos muy antiguos, prácticamente contemporáneos a la época de Jesús, y hay apócrifos incluso anteriores a Jesús, apócrifos del Antiguo Testamento, como por ejemplo el libro de Enoc, del que podemos hablar en otra ocasión. Y en cuanto al tema de las reliquias, sigue vigente, pero también, por ejemplo, en el caso del Papa Francisco queda en el aire. Te diré, cuando un papa fallece y se hace el rito de constatación de muerte, cuando se le viste y ya se ha constatado la muerte, porque se le llama 3 veces por su nombre de pila. ¿Este asunto del martillo? Eso ya está en desuso, pero es verdad que antiguamente con un martillo de plata se daba 3 golpecitos en la cabeza para ver si estaba muerto, y si efectivamente estaba muerto era el siguiente paso destruir su anillo. Actualmente sí que pervive el rito de constatación de muerte, tanto la parte médica, oficial, científica, como llamar 3 veces al oído del Papa por su nombre de bautismo, y si no contesta, pues el camarlengo dice efectivamente está muerto y se destruye el anillo, y entonces se viste con la ropa ya mortuoria, que tiene que ser roja porque es símbolo de martirio, de entrega a Jesús, y se le coloca el cuerpo en el ataúd. Es el momento para extraer reliquias. Ajá, es lo que con te iba a Juan preguntar. Pablo II ya hay reliquias en México de Sí. sangre de Juan Pablo II. Claro. Está en el aire qué ha pasado con el Papa Francisco. Ya ves que él ha simplificado toda la tradición para que se le considere un pastor y no se venere su cuerpo. Entonces es probable que no lo haya permitido. Ahora bien, para el embalsamamiento temporal del cuerpo del Papa Francisco, y esto es norma vaticana, porque es muy fuerte, que con Pío XII hubo una situación muy fuerte. Pío XII dijo que él quería que se le enterrara como él llegó al mundo y que no le hicieran ningún embalsamamiento. Y entonces el médico personal de Pío XII, que era oculista, no era experto en embalsamamiento, dijo: no, yo conozco todo un proceso que no hace falta ni desvestir al padre, simplemente con un poco de diurex y de plástico y tal, y con unos aceites ya se conserva. Y no te puedes imaginar lo que pasó, Antonio. Lo que pasó, y desde ahora pido perdón por lo que voy a contar a las personas sensibles. El olor era insoportable, los guardias suizos se desmayaron, perdieron el conocimiento por el olor que despedía el cuerpo. Ante la mirada atónita de los fieles se empezó a desmoronar el tabique nasal. Ya quedaba solo los puros dientes y había perdido, ya se había deshecho casi esta parte. Claro. Era aterrador, y ya lo definitivo es que el cuerpo estalló. La caja torácica hubo una explosión por los gases, el encierro. Y tuvieron que hacer como una máscara metálica para aguantar como se pudiera de la que hubo montada con el cuerpo de Pío XII. A partir de esos momentos el Vaticano dice: norma oficial, embalsamamiento temporal. Tanatopraxia, que es lo que le han hecho al Papa Francisco, se elimina todo el vello corporal, se lava el cuerpo para eliminar, y también se quita todo el vello para eliminar las bacterias. Se extrae completamente el líquido vital y se inyecta una solución de alcohol y de conservantes, digamos, no invasivos, pero para que aguante los días que tiene que aguantar. Entonces sabemos por la tanatopraxia que se extrajo toda la sangre del Papa. ¿Ha querido él que haya reliquias? ¿Dónde está? Yo apuesto a que no. Yo apuesto a que no, porque él no quería nada de eso, pero tiene que estar en algún sitio. Es que siento incluso que también es parte del ritual del propio Vaticano, ¿no? Déjame decirte que hay reliquias del Papa que nada más saberse que el Papa Francisco había fallecido, él era muy dado a que los solideos, que es, digamos, ese gorrito blanco que él llevaba, a veces los daba, ¿no? Los regalaba. Bueno, pues a las pocas horas de fallecer el Papa, eso es una reliquia por contacto. La ha tocado el Papa, no es primer nivel porque no es el cuerpo, pero sí es primer nivel porque es un objeto que él ha tocado y era suyo. A las pocas horas del fallecimiento del Papa Francisco había un solideo de él por 40.000 euros vendiéndose y subastándose en internet. ¿Cómo crees? O sea, alguien de ahí, de los muy cercanos, yo creo. Pues ¿no? Alguien que en un viaje oficial obtuvo
un solideo y pues y de ahí dijo, ya se murió, vámonos. Pero para que veamos el poder a la fecha, sí, claro, que no estamos hablando de algo antiguo, esto ha pasado en estos días. Y en la actualidad, Lourdes. Oye, te quiero despedir, además de agradecerte infinitamente. Y sí tenemos un tema ahí pendiente, que es un gran tema, hablar de Enoch. Pero bueno, ya habrá otra ocasión, amiga. Pero a ver, híjole, esta pregunta, a ver si me la contestas. Espero que seas contundente, directa y en resumen, ¿qué onda con los vestigios de la tumba de la Sagrada Familia? ¿Es real o no es real? Hubo hace unos años que se encontró en Jerusalén, bueno, pues una especie de osarios. No eran tumbas como tal de ataúdes, eran unas cajitas de piedra en la que se leían nombres que llamaron mucho la atención: José, Jesús, María, tal. Se hizo un estudio y realmente no eran restos, digamos, pertenecientes a la época de Jesús. Okay. Fue una investigación que se descartó. ¿Eso quiere decir que no existe por ahí los restos? No lo sabemos. No sabemos, depende mucho de la arqueología y a la fecha hay muchas prohibiciones de excavar en Jerusalén. Es algo completamente controlado por las autoridades y de hecho, ahora que también está muy en boga, muy vigente el tema del Arca de la Alianza, mucha gente asegura que uno de los puntos señalan Etiopía, otros señalan, por ejemplo, el monte Nebo, que es el lugar desde el cual Moisés observa la tierra prometida, pero no llega a estar en la tierra prometida, y hay tradición bíblica que dice que allí se lleva el Arca de la Alianza y hay excavaciones ilegales todos los días. Y tercera ubicación, bueno, pues los restos del Templo de Salomón o también la explanada de las mezquitas. Israel prohíbe excavar en este lugar. ¿Quién nos dice que no hay ahí unos restos que debamos encontrar? Claro. Desde el punto de vista de la fe, no es posible porque en la Asunción, en el caso de Cristo, subió en cuerpo y alma. En el caso de la Virgen María, en el episodio de la Asunción, que no es un episodio bíblico, aparecen los apócrifos, sube en cuerpo y alma, y San José también. Hay un evangelio apócrifo dedicado a la figura de San José, donde se explica que Jesús también obra el milagro de subir a San José en cuerpo y alma. Entonces, desde el punto de vista de la fe, no existirían restos. Claro. Otra cosa es desde el punto de vista histórico, que algún día encontremos. Puede ser, no lo sabemos. De momento no hay ninguna prueba fehaciente de que esto sea así. Pero mientras lo vamos a dejar en stand-by, porque también ahí está ligado la otra pregunta, pero te la voy a hacer en otra intervención, amiga. Se las adelanto porque van a decir, ¿cuál pregunta? Evidentemente, si tuvo descendencia Jesús. Eso es todo otro episodio. Híjole, tenías que hablar. Espero que no sea la última vez, amiga. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado y he estado muy a gusto con toda la audiencia y contigo. Por favor, dinos en dónde te encontramos. Pues me pueden seguir en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Cada martes estreno un nuevo episodio hablando de misterio con profundidad y con datos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y pues bueno, ¿qué más quieren? Díganme. Aprovechen el podcast. Historias Embrujadas. Nos vemos.